Hoy vamos a hablar de absorción interfacial, pero específicamente sobre el DTG de absorción química. Entonces, vamos a ver justamente la absorción en la capa de Stern o la capa de corte que medimos con el potencial Z. Vamos a ver el isotermo de Langmuir y específicamente vamos a centrarnos a la absorción de un ion en la fase líquida sobre la superficie de un sólido. Entonces, como pueden ver en la imagen, nosotros tenemos una superficie de partícula que está cargada positivamente y hay una atracción de iones negativos, aniones, desde la solución hacia la superficie. Como pueden ver, o sea, de que nosotros tenemos una concentración de aniones sobre esta superficie y vamos a llamarlo en el plano o la capa de Stern. Eso es lo que está pegado justamente a la superficie sólido, pero pues no neutraliza totalmente la carga, como pueden ver en el dibujo o la figura hacia la derecha. O sea, de que si vemos de que precisamente la carga, el phi0, está parcialmente neutralizado en pues la capa de Stern, pero luego pues falta todavía para tener electroneutralidad. Entonces, precisamente tenemos la capa difusa, ¿sí? Y en esto es donde hay una concentración también mayor de aniones en esta capa difusa que en la solución, el seno de la solución. Entonces, precisamente tenemos la absorción física, que en este caso es debido a una atracción coulombico, o sea, por diferencia de carga, ocurre en las capas difusa y de Stern, o sea, de que la neutralización, o sea, de que se lleva a cabo a lo largo de esta doble capa. Entonces, la absorción química, sin embargo, únicamente consideramos en la capa de Stern. ¿Por qué? Porque normalmente estos absorciones de monocapa son debidos a aspectos químicos o afinidad, ¿sí? Hasta reacciones pueden ocurrir. Entonces, el modelo de Langmuir describe absorción química. Puede ser afinidad por una reacción química, puede ser por sitios funcionalizados o grupos funcionales de que se encuentra en la superficie. Y si tomamos nuestra especie A, más el sitio, y este está cerca de, pues, en la partícula sólida, nos da un enlace con el sitio. Y la expresión de Langmuir es la cobertura superficial, que es el Q, la cantidad que está absorbido, entre la cantidad máxima que se puede absorber por número de sitios. Está dado por un constante de equilibrio por la concentración del A en la solución entre 1 más K por la concentración de A en la solución. Esto es a equilibrio.
Si queremos linealizarlo, o sea, para poder graficar los datos, entonces nosotros rearreglamos la ecuación y tenemos en el eje Y la concentración de A en la solución entre la cantidad de A absorbido es igual a 1 entre K por la cantidad de sitios más C, CA entre la cantidad máxima de sitios. Ahora, precisamente de aquí, si graficamos CA entre QA en el eje de Y contra concentración en equilibrio, entonces obtenemos una línea recta. O sea, de que si el isotermo o el modelo de Langmuir aplica y de la pendiente podemos sacar cantidad de sitios, ¿sí?, de totales, y del intercepto podemos calcular el valor de K ya después de haber conocido de la pendiente EQ máximo. Ahora nos toca hablar sobre el intercambio iónico y uno puede preguntar cuál es la diferencia entre este modelo y el de Langmuir. Bueno, como ustedes pueden ver, pues tenemos en este modelo el ion metálico en la fase líquida, o sea, tenemos el sodio que está pegado al grupo funcional, ¿sí?, sobre sólido, sobre la superficie, y pues la reacción es de que se intercambia pues m moles de sodio por lo de metal y quedamos en la superficie. Eso está dado por un constante de equilibrio y como vimos precisamente lo que nos interesa en superficie es cobertura, que es la fracción de cobertura entre 1 menos la fracción de cobertura, lo que sería la fracción libre. Bueno, esto implica que existe una competencia entre la absorción del ion metálico y el ion de sodio en este caso. No obstante, se puede ser cualquier cation hasta el ion hidrógeno, como se verá más adelante. Lo que es importante de recordar en este modelo de intercambio iónico es de que cuando nosotros estamos queriendo disolver el ion metálico de nuestra superficie, por ejemplo, una vez que queremos reactivar nuestro intercambiador iónico, o sea, en la superficie, nosotros tenemos que meter otro ion para poder reemplazarlo. Entonces, por esto es una reacción totalmente reversible. Si no es reversible, entonces pues nos quedamos con un intercambiador iónico que ya no sirve. Entonces, precisamente esto es lo que se utiliza a veces en el lugar de sodio, o se utiliza hidrógeno, o sea, de que se despoja con el ácido. En relación con lo que vimos anteriormente, con el intercambio iónico y también con los iones determinantes de potencial, si consideramos el hidrógeno como una de las especies dentro del sistema,
podemos considerar un isotermo de tipo Langmuir que considera la absorción simultánea de múltiples especies. Ahora, la diferencia es consideramos el hidrógeno en el lugar de determinar la carga en la superficie, o sea, de que lo consideramos como una especie que está compitiendo con pues, el metal o los otros cationes. Ahora, si nosotros definimos la densidad superficial de la especie I, esto vamos a poder considerar de que es el constante de esta especie, constante de absorción, y tenemos que considerar lo que sería las constantes de absorción de cada uno de las especies que van a estar compitiendo. Van a ser distintos cada uno. Y bueno, aquí puse M como cation, ¿sí? Y podemos decir de que la densidad superficial es la sumatoria de cada una de las densidades de cada componente individual. Entonces, bueno, es otra forma de considerar pues, el hidrógeno que normalmente utilizamos para un intercambiador de iones, o sea, lo utilizamos para despojar así cation cuando estamos regenerando nuestra absorbente. Pero ese es un caso muy particular que podemos considerar para las personas que están interesados. Precisamente para formar superficies se requiere una cantidad de energía, porque nuestras superficies son cargados de un elevado nivel de energía y pues precisamente esto origina lo que se llama la tensión superficial o interfacial. Entonces, nosotros tenemos un cambio de energía libre de Gibbs multiplicado por la tensión superficial o interfacial por el cambio de área. Y pues precisamente se requiere trabajo para crear nueva superficie y existe la tendencia natural de minimizar. Por eso las emulsiones tienden a desaparecer o crecer en tamaño y nos cuesta mucho trabajo hacer partículas muy chiquitas. ¿Cuánto trabajo se requiere para contrarrestar el cambio positivo de delta G cuando aumentamos el área? Nosotros tenemos que proporcionar un trabajo mayor de lo que pues, se requiere la tensión superficial del solvente multiplicado por el cambio de área. Como ejemplo, vamos a hacer gotas de agua y la tensión superficial de agua es 7.2 por 10 a la menos 2 joules por metro cuadrado. Si tomamos una base de 1 gramo, cuyo volumen total es 1 centímetro cúbico o 10 a la menos metros cúbicos, entonces podemos calcular cuánto sería el trabajo necesario para subdividir este gramo en
varias gotas. Entonces, recordando que el volumen total de 1 centímetro cúbico o 10 a la menos 6 metros cúbicos es igual al número de gotas por pues el volumen de cada gota, que es el pi entre 6 por el diámetro al cubo. Y el área de estas gotas sería, el área total sería igual al número de gotas por la superficie de cada uno. Y el área entre volumen es 6 entre diámetro. Entonces, si este gramo de agua lo dividimos en gotas de 1 milímetro, 10 a la menos 3 molar, el área de todas estas gotas es igual a 6 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y el trabajo requerido sería 4.32 por 10 a la menos 4 joules. Si el diámetro de las gotas sean 1 micrón, 10 a la menos 6 metros, el área total es 6 metros cuadrados y el trabajo ya es 4.32 por 10 a la menos 1 joules. Ahora, si queremos dividir este gramo de agua en gotas de 1 nanómetro, que es 10 a la menos 9 metros, el área total es igual a 6 por 10 a la 3 metros cuadrados y el trabajo es 4.32 por 10 a la 2 joules. Como podemos ver, ya aumentamos pues 6 órdenes de magnitud. Pero eso es para agua cuya tensión superficial es 7.2 por 10 a la menos 2 joules por metro cuadrado. Ahora pensamos en el oro, cuya tensión superficial es 2 joules por metro cuadrado. Si nosotros queremos formar partículas de 1 nanómetro, el trabajo sería 1.2 por 10 a la 4 joules. Podemos ver qué tan difícil es moler minerales. Claro, mientras más área se forma, área superficial, nos va a costar mucho más trabajo, como vimos pues con el oro. Fabricar nanopartículas también requiere mucho trabajo. Estabilizar emulsiones o producir partículas no esféricas, porque estos tienen más área por unidad de volumen. Ahora, la tendencia natural es reducir el área y esto hace de que las emulsiones, las nanopartículas, no son estables por sí. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer para estabilizar emulsiones y fabricar nanopartículas? Por ejemplo, para emulsiones, o sea, de que también podemos disminuir la tensión superficial o interfacial, si estamos hablando de dos líquidos, con agentes tensoactivos. Esto reduce la tensión superficial. La otra forma de hacerlo es añadiendo barreras físicas o fuerzas colómbicos. Bueno, entonces, precisamente cuando añadimos barreras físicas, ya las partículas o las gotas no pueden coalescer. Y
fuerzas colómbicas, bueno, cuando las partículas están cargadas. Entonces, bueno, por ejemplo, en el caso de leches, lociones corporales o soles de oro, esto es el caso, o sea, de que a ciertos pHs, o sea, los proteínas de la leche están cargados igual todas las gotas, ¿sí? De grasa en la leche. Entonces, precisamente están separados porque por el rechazo entre cargas iguales. Igual, lociones corporales, pues puede ser de que ellos tengan un elemento o una molécula que causa una barrera. Una de las formas de crear una barrera es utilizar surfactantes. Surfactantes son pues moléculas que se concentran dentro de pues la zona interfacial, ¿sí? Precisamente porque tiene grupos hidrofílicos y grupos hidrofóbicos en la misma molécula. Entonces, precisamente hay un sistema que es el balance hidrofílico lipofílico, que se llama HLB. Y pues los surfactantes están pues dado un número de 1 a 40 en esta escala. ¿Sí? Entonces, mientras más hidrofílico que tienen, o entonces precisamente pues hay números pues distintos, y dice de que para los emulsificantes para agua en aceite, entonces tienen números bajos, típicamente alrededor de 4, y los agentes solubilizantes, que son aceite en agua, tienen números elevados. Y los emulsificantes son aceite en agua que posee números intermedios. Podemos preguntar cómo la absorción de un surfactante o un tensoactivo afecta la tensión superficial. Y entonces tenemos una relación que es el cambio de tensión superficial con respecto a cambio de actividad de surfactante en la solución es igual a menos RT, la densidad superficial de surfactante. Entonces, para soluciones diluidas, el cambio de tensión superficial está dado por RT, densidad superficial, con el cambio de la concentración de I. Y si hay más de un surfactante, que a veces hasta en la misma naturaleza hay, entonces sería el cambio de la tensión superficial, sería relacionado con menos RT, a la sumatoria de la densidad superficial con el cambio de Ln de concentración de surfactante o tensoactivo. Ahora, si nuestra surfactante o tensoactivo cree un impedimento estérico porque son muy bultosos, entonces precisamente podemos ver en el dibujo más o menos dos superficies que tienen absorbido en la capa de Stern nuestra surfactante o una emulsión en el interfase. Entonces podemos ver en la medida de que se vayan acercando, entonces cada vez, o sea, de que hay más
fuerza de repulsión, o sea, de que no permite que las dos superficies se juntan. Ahora, hay algunos surfactantes que se llaman floculantes, de que justamente pues ayuda a que las partículas de que tienen estos surfactantes en las superficies se juntan porque hay fuerzas de Van der Waals o um, en, enlaces de tipo hidrógeno que ayuda de que las partes no polares de, surfactante se pueden, pues no son un impedimento estérico, al contrario, se atraen. Entonces, eso es cuando pues las partículas floculan. O sea, eso es exactamente al revés de un emulsificante. Pero los dos tienen que ver con pues tensoactivos de diferente naturaleza, obviamente. Ahora, nosotros tenemos un caso todavía más complejo en el sentido de que no solamente hay interacciones de nuestra especie en la solución con la superficie, y esto tiene que ver tanto por las cargas, y además tenemos la formación de especies sólidos, ¿sí?, en la solución. Entonces, pues vamos a ver más o menos qué es lo que tenemos. Bueno, nuestra especie de UO2 tiene la formación con un OH, ¿sí? Entonces ya se reduce su carga, disminuye, y tenemos un segundo especie en la solución donde nosotros tenemos OH, dos iones de OH que se juntan con el UO2. Entonces tenemos una especie que es neutro. Ahora, tenemos la posibilidad de una especie de que probablemente en algunos pHs se formará, que es pues uno de que son muchas moléculas de OH. Supongo que a un pH muy, muy elevado. Entonces, y tenemos la formación de un sólido. Ahora, este sólido puede estar, o sea, de que juntarse con la superficie. Y precisamente nosotros tenemos sobre esta superficie, que es pues un cuarzo, ¿sí? Entonces tenemos la absorción de las especies de uranio. Entonces podemos ver la especiación y podemos ver a pH 3 tenemos pues todavía no la mayoría como en la especie neutro. Tenemos una parte de UO2 en forma de catión, y a este pH, o sea, de que nosotros probablemente tenemos una superficie positiva. Entonces, vamos a probablemente tener un rechazo, ¿sí?, de estas especies por carga colómbico. Sin embargo, pues tenemos la formación de la especie neutro en la medida que subimos el pH. Como pueden ver, tenemos mayoritariamente la especie neutro en la solución. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la superficie? Bueno, en la medida de que nosotros subimos el pH, entonces la superficie es cada vez menos, menos positiva, ¿sí? Y nosotros tenemos una muy alta absorción a partir de pH 6.
O sea, de que esto dura hasta pH 8. Ahora, ¿qué pasa cuando empezamos a subir todavía más? Bueno, nuestra KCP, o sea, de que la solubilidad de nuestra especie de uranio en la solución es ya cada vez menor. Entonces, bueno, en el lugar de estar sobre la superficie, o sea, de que vamos a estar así precipitándolo de la solución. Entonces, pues esto es un aspecto de que es interesante porque combina pues lo que es la química de la solución con pues la química del superficial. Pues este es un ejemplo de una absorción selectiva o competitiva, o sea, de que donde nosotros tendremos pues varios sólidos en la solución y un solo pues tensoactivo o un solo reactivo que puede reaccionar con, con cualquiera. Ahora, llamamos selectiva porque va a haber precisamente una selectividad para uno de los sólidos dependiendo de su composición. Entonces, precisamente tenemos que ver en cuál mineral se va a absorber más fuertemente y más cuantitativamente. Entonces, precisamente nosotros tenemos los KPS. O sea, los KPS precisamente son lo que rige la absorción en la capa de Stern. Entonces, vamos a ver en orden de que tenemos pues sulfuro cúprico, de que tenemos cobalita, tenemos galena que es sulfuro de plomo, tenemos varelita que es sulfuro de zinc y tenemos pues uno que se llama pirrotita, de que es sulfuro de hierro. Cada uno tiene carga de +2, el catión, y tiene el sulfuro que es -2. Ahora, podemos ver una cosa, de que precisamente el menos soluble es el sulfuro cúbrico, porque tiene KPS más bajo. Entonces, uno puede prever de que si uno añade xantato en, en una cantidad pequeña, o sea que normalmente eso es lo que hacen, de que justamente va a favorecer más la absorción con el sulfuro de cobre. Y luego, o sea, de que después de esto, que si agregamos un poco más, entonces sería absorbiendo sobre sulfuro de plomo, menos en sulfuro de zinc y mucho menos en la pirrotita. Entonces, esa es la forma en que hacen una flotación selectiva para separar sulfuros de cobre de sulfuro de plomo, zinc y hierro en la práctica. Hay una aplicación muy interesante que es la impregnación para pues, la fabricación de catalizadores. Por ejemplo, cuando nosotros impregnamos con un metal, ¿sí? Y lo ponemos sobre un soporte, está distribuido de manera pareja sobre la superficie y cuando nosotros lo calcinamos, la tendencia natural es de que estos con la temperatura elevada
tienden a coalescer o tienden a agrupar o agregar los metales o los óxidos metálicos. Y justamente, pues, obtenemos un catalizador donde la distribución es heterogéneo, o sea, de que no hay mucho área de los metales o los óxidos que son los elementos activos de catalizador. Entonces, lo que se puede hacer es hacer, en el lugar de impregnarlo así a lo natural, tratar de coprecipitarlos de manera heterogénea, o sea, de que lo coprecipitamos como un complejo. Y entonces, en el momento de calcinar, o sea, de que precisamente están juntos el titanio junto con, pues, el óxido molibdeno, y estos se mantienen distribuidos uniformemente sobre el catalizador, y además el área de los sitios activos es mucho mayor.